Respetados amigos, me complace presentar en este video la adaptación de una obra del ingeniero Salvador Fernández Beltrán, la cual tuve el orgullo de publicar en 1965 con la autorización de sus familiares. Espero les guste y recibir sus comentarios. Arauyama fue un país que tras los esfuerzos de sus habitantes logró que uno de sus productos agrícolas pudiera producirse en buena cantidad y calidad, lo cual hizo de su venta un importante ingreso para la economía de esa república. Se trataba del cultivo de la auyama o de la cucurbita máxima. Tras pacientes trabajos de investigación que fueron pagados por los agricultores, fue posible lograr una producción de auyama por hectárea que abarató muchísimo el costo unitario. En pocos años, la producción aumentó de 11 a 14.250 toneladas por año. Ante estos resultados, los agricultores se vieron gozando de un bienestar económico hasta entonces desconocido. Los campesinos adquirieron nuevos aperos de labranza y tractores, y se comenzó a estudiar la posibilidad de adaptar una cosechadora que pudiera recoger la auyama por procedimientos mecánicos. Las empresas privadas, productoras y comercializadoras de insumos agrícolas unieron esfuerzos para dar mayor impulso al cultivo de la auyama. Uno de los agricultores de apellido Palacio viajó a Europa y se llevó unas cuantas auyamas que entregó al Instituto de Investigaciones Científicas en Ginebra. Palacio había oído contar a los campesinos que la auyama era un excelente alimento para niños, ancianos y los convalecientes, ya que a su balance de minerales y vitaminas se añadía el ser tolerable por los estómagos más delicados. En Ginebra ratificaron esas presunciones y además descubrieron que la auyama era fuente importante de las vitaminas indicadas para las afecciones digestivas y las enfermedades prolongadas. El regreso de Palacios fue acogido con beneplácito por todos los ciudadanos de Arauyama. Estos descubrimientos permitieron que el consumo de auyama se popularizara a lo largo y ancho del territorio nacional. Un ama de casa ensayó la preparación de varios platos de auyama y sacó un recetario de cocina a base de auyama e hizo demostraciones en televisión de los 240 platos principales y los 33 postres que se podían hacer en base a tan nutritivo vegetal. Las noticias sobre la auyama trascendieron las fronteras nacionales. La firma McKinsey y Near Main de Estados Unidos se interesaron en la importación de auyama para su venta en todos los supermercados de los Estados Unidos y el Canadá, para cuyos efectos establecieron una oficina en la capital de Arauyama, cuyo telex comunicaba diariamente a Nueva York las transacciones efectuadas y las fluctuaciones en el precio. Para ese momento, la producción de auyama ya había llegado a las 400.000 toneladas anuales. En varias publicaciones científicas se había mencionado las propiedades medicinales de la auyama para la dispepsia y otras afecciones del tracto digestivo, tal y como se desprendía de los experimentos que fueron llevados a cabo en Japón. Mitsubishi, en sociedad con los laboratorios Rossmann de Suiza, decidieron firmar un contrato con la Asociación Nacional de Auyamacultores para el suministro de la auyama tierna con destino a Zúrich, donde el producto sería procesado en varias especialidades farmacológicas en la forma de elixir, pastillas e inyectables. Ya la auyama se producía en 5 estados y el total de ingresos del país por la exportación se elevaba a 673 millones de pesos, constituyendo la tercera fuente de exportación. Se calcula que más de 200.000 familias habían aumentado sus ingresos gracias al cultivo intensivo de la auyama. Ante tal éxito,
el gobierno no podía permanecer con los brazos cruzados. Más bien debía brindar todo su apoyo. Este meteórico desarrollo de la agroindustria de la auyama no debería estar divorciado del plan de la nación, en un periodo en que el gobierno se empeñaba en proteger y fomentar la agricultura. La primera señal la dio el Ministerio de Fomento, creando la Dirección General para la Industrialización de la Auyama, con 4 departamentos: el administrativo, el técnico, el de Relaciones Públicas y el Fondo de Préstamo. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería había creado una comisión investigadora para conocer las características botánicas de la auyama y los métodos de cultivo que se venían usando. Como resultado del enjundioso estudio, volcado en 427 páginas y numerosos apéndices con gráficos y mapas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería decidió crear de inmediato la Dirección General para el Desarrollo de la Auyamacultura y sus derivados. A esos efectos se crearon las secciones de Administración, Investigación Agrícola y Relaciones Públicas, así como una estación experimental auyamacológica en uno de los parques de la capital. A su vez, el Ministerio de Economía, cuyos funcionarios se acusaban unos a otros en cuanto no haber sido los primeros en ocuparse de tan importante riqueza del país, decidieron ofrecer su concurso para la promoción de tan precioso artículo de exportación. A esos efectos, crearon la Dirección General para el Estímulo, Organización y Diversificación de la Agroindustria de la auyama, con los correspondientes departamentos de Econometría, Desarrollo Industrial, Estadística, Exportación y Recursos Humanos. Como eran muchas las aplicaciones medicinales y tecnológicas, y se había descubierto que las raíces de la auyama eran excelentes para el teñido y conservación de pieles y que las flores tenían propiedades afrodisíacas, el Instituto Nacional de Superinvestigaciones Científicas, INSIC, decidió crear la sección de auyamacología aplicada, a la que se adscribieron varios científicos en calidad de auyamólogos. Cuando el asunto se llevó formalmente a reunión de gabinete, se encontró una gran duplicación de funciones entre las diferentes direcciones que los ministerios habían creado para el fomento y desarrollo de la auyamacultura. Como cada ministerio aducía que el asunto era de su competencia, se resolvió entonces que fuera Planicor quien asegurara el enlace y la coordinación de tantos e ingentes esfuerzos. Así, a la semana siguiente, Planicor creó la Comisión Interministerial e Interdisciplinaria para el Fomento y el Desarrollo del Cultivo, Industrialización, Comercialización y Exportación de la auyama y sus derivados, más conocida por las simples siglas de SCINIFODELCICAAD. La Contraloría Central de la República, alarmada por esta noticia sobre la creación de tantos nuevos organismos dedicados al estudio y promoción de la auyama, decidió, por su parte, abrir una investigación sobre la nueva burocracia del cultivo, comercialización y exportación de la auyama y los cuantiosos gastos que estaba causando al erario público. Después de varios meses de infructuosa pesquisa, debido a la poca cooperación de los ministerios y los organismos involucrados, pudo saberse que los gastos gubernamentales que se estaban destinando a la promoción de este cultivo montaban ya 570 millones de pesos, o sea que era casi la misma cantidad que el valor de su exportación en los mercados mundiales. Cuando los informes de la Contraloría se hicieron del dominio público, la Cámara de Representantes se sintió en la obligación de intervenir para poner orden en este asunto. La Comisión de Agricultura de la Cámara nombró enseguida la Subcomisión de Auyamacultura, que se abocó de inmediato al estudio de la documentación que tanto la Contraloría como los diferentes ministerios y Planicor tenían al respecto. Los 3.500 kilos de documentos fueron recogidos
y llevados al edificio legislativo para su estudio. Como la investigación requería varios meses para comenzar a ordenar tan copiosa información, la Cámara se declaró en emergencia para tomar medidas heroicas. Como el gobierno tenía mayoría en el Congreso, se resolvió, después de arduos debates con los partidos de oposición, dar amplios poderes a Planicor para que su comisión internacional e interdisciplinaria presentara un proyecto de ley en el término de 6 meses para poder estructurar racional y científicamente esa riqueza nacional y a esos efectos recomendar los impuestos necesarios para que se pudieran financiar esos esfuerzos de coordinación y organización que se necesitaban la agroindustria de la auyama. Ese año las exportaciones alcanzaron la cifra de 1.000 millones de pesos y ya más de 100 países eran consumidores de la auyama. En el tiempo establecido, Planicor presentó al Congreso un proyecto de ley para la promoción del cultivo e industrialización de la auyama que establecía: 1. Un precio tope de venta de la auyama de 20 centavos el kilo, a fin de evitar el enriquecimiento excesivo de los auyamacultores, así como la especulación. Esta parte fue recibida con cálidos aplausos de los congresantes gubernamentales por constituir una magnífica medida antiinflacionaria. Segundo, un impuesto de exportación de 100 centavos por kilo de auyama a fin de poder controlar la salida de esta valiosa fuente de divisa y evitar así que las multinacionales fueran las que se beneficiaran del trabajo y el sudor de los auyamacultores. Aquí fueron aún más las expresiones de júbilo y de afirmación nacionalista. Tercero, la creación del Registro General de Auyamacultores con el objeto de conocer la ubicación de sus haciendas, poderles prestar asistencia técnica y darles su licencia de cultivo, venta y exportación. Aquí todos los congresantes del partido oficial victoriaron a los autores de tan trascendental proyecto de ley. A los pocos días se publicaba en los periódicos del país la convocatoria para inscribirse en el Registro General de Auyamacultores. La documentación a presentar era muy sencilla: inscripción de nacimiento, partida de bautismo, cédula de identidad, solvencias, pasaporte vigente con visa para los países consumidores de auyama, certificado de antecedentes penales, 4 fotos de perfil y 4 de frente en color mate y tamaño pasaporte, carta de recomendación del presidente municipal, carta de los respectivos ministerios de Fomento, Agricultura y Ganadería y Economía, certificando que es auyama cultivador. 10º, copia autenticada por el Ministerio de Justicia de todos estos documentos que deberán presentarse personalmente cualquier martes hábil entre las 10 y las 12 de la mañana en la receptoría de la Comisión Interministerial Interdisciplinaria para el Fomento y el Desarrollo del Cultivo, Industrialización, Comercialización y Exportación de la auyama y sus derivados, que dentro de los 3 meses siguientes daría el correspondiente permiso como cultivador y exportador de auyama. Transcurrieron varios años desde la promulgación de la ley, e inexplicablemente los campos, otrora sembrados de auyama, quedaron baldíos. Las exportaciones bajaron a 0 y la República de Bataclava tomó el primer lugar en el cultivo y la exportación de la auyama. Todas las direcciones de los distintos ministerios y organismos que fueron creados para el cultivo de la auyama y una nueva comisión internacional e interdisciplinaria investigadora del fracaso de la auyama trataron de determinar las causas desconocidas e insólitas de la desaparición de la auyama, otrora próspera fuente de riqueza de tantos agricultores y comerciantes. Los hombres del campo aún tratan de recuperarse de este duro golpe. Algunos agricultores que aún tienen amor por la madre tierra, más una fe inquebrantable en el futuro del país, han comenzado en forma discreta algunos experimentos sobre el cultivo de la aldrupia, pero eso será materia para el próximo video.